Bienvenidos a todos al nuevo centro que Aural inaugura en Getafe, Madrid, y donde he hablado de cómo la pérdida auditiva puede ayudarnos a sacar lo mejor de nosotros mismos y cómo podemos aprender a abrazar nuestra vulnerabilidad. Yo me llamo María de León. Yo me dedico a la comunicación desde hace más de 20 años. En mis comienzos trabajaba mucho más enfocada en el mundo de la moda. Pues trabajé en agencias de comunicación, organizando eventos de moda, trabajando como directora de comunicación de marcas de moda, también como estilista y de hecho escribí un libro. O sea, yo he escrito dos, el que tenéis en vuestras manos y este, que lo escribí hace 13 años. Se llama Vestir con estilo. Entonces, en este libro recopilo lo que yo pensaba que podía ayudar a vestir con estilo en diferentes situaciones de la vida cotidiana. Entonces, bueno, esto lo lancé en el 2012. Entonces, entre este libro y este que tenéis en vuestras manos, hay 13 años de diferencia, 13. ¿Y qué significó esos 13 años para mí? Un viaje. Un viaje que he hecho del exterior, de cuidar mi imagen, que es muy importante para sentirse bien, pero también hacer un viaje hacia el interior. Y en este libro que tenéis en vuestras manos y que Aural ha querido regalaros con motivo de la inauguración de este precioso centro, aquí comparto todas las claves que a mí me han ayudado a vivir con sentido, a vivir con alegría, a vivir sabiendo que aquello que hago puede aportar valor en la sociedad. Cada uno tiene pues, sus capacidades, sus talentos, hay que descubrirlos para ver cómo podemos aportar ese valor a la sociedad. ¿Pero por qué estoy yo aquí contándonos esto? Bueno, porque ante todo, yo tengo un problema de pérdida auditiva y uso audífonos. Si yo me los quito, no escucho nada. O sea, mi pérdida auditiva es bastante alta. Os digo que presuntamente, mira, yo no tengo ningún complejo en decir mi edad, tengo 46 años. ¿Y por qué tengo pérdida auditiva? Bueno, pues uno de los trabajos que tengo dentro del área de comunicación también es como escritora de viajes. Entonces, un viaje humanitario que hice al Congo en el año 2009, yo me tomé una vacuna que presuntamente fue lo que a mí hizo que me afectara mi pérdida auditiva. Entonces, pues me dejó sin audición de manera paulatina y hubo un momento que yo no escuchaba, no podía mantener una conversación, me sentía súper triste, me estaba aislando porque ya no conectaba con la gente y al final hubo un momento que dije, me tengo que poner audífonos. Al principio, voy a ser sincera, pues me costó aceptarlo. Fue un momento duro y digo, wow, ahora me tengo que poner audífonos, ¿esto cómo me va a afectar en mi vida? Pero he de decir que estoy súper contenta. Llevo más de 10 años con Aural y estos audífonos me permiten escuchar además de una manera súper natural y lo que me han devuelto es la alegría. Porque nosotros somos seres naturales, o sea, seres sociales por naturaleza. Y si al final no podemos conectar y comunicar con los demás, pues nos sentimos tristes, nos encerramos en nosotros mismos, que es lo que a mí me ha pasado. Entonces, dicho esto, que ya conocéis un poquito de quién soy, de un poquito mi historia personal, si queréis conocer un poco más en el libro, la podéis tener. El título de esta conferencia era sobre cómo descubrir que en nuestra vulnerabilidad, al final, podemos encontrar nuestra fortaleza. Entonces, yo no voy a contar aquí un rollo teórico porque os vais a aburrir muchísimo, pero sí que es verdad que tengo que deciros, bueno, que aparte de trabajar en comunicación, desde el año 2017, yo he desarrollado una profunda formación humanista. Máster de Humanidades, formación como profesora de yoga, también como coach, he hecho formación en mística. Me metí un año en Ávila a estudiar un curso superior de Santa Teresa, que no sabéis lo valioso que fue, maravilloso, me ayudó muchísimo. Y al final yo quería compartir, porque dices, oye, todos estos aprendizajes que he atesorado, si me lo quedo solo para mí, no tiene sentido. Yo lo quiero compartir con el mundo. Y todas las cosas y esos aprendizajes que he ido atesorando, pues las recopilé, al igual que en moda, en ese libro que os he enseñado, pues todo el tema del desarrollo personal, que a mí me ha ayudado también a la gestión emocional de todas las cosas que me han ido pasando, pues la tenéis en ese libro que tenéis en vuestras manos, Vivir con sentido. Entonces, quería preguntaros
Cuando vosotras escucháis la palabra vulnerabilidad, ¿qué os viene a vuestra mente? A ver si alguien, y que no os dé vergüenza, que aquí cada uno aporta valor. ¿Qué palabra o qué cosas os viene a la mente cuando escucháis la palabra vulnerabilidad? Una persona insegura. Una persona insegura, muy bien. ¿Qué más? Me la ha quitado. ¿Eh? Me la ha quitado. No me entero. Que me la ha quitado ella. Ah, ella te la quita. La Bueno, inseguridad que tiene. inseguridad. Vale, ¿qué más? Sentirse sola. ¿Cómo? Sentirse sola. Sentirse sola, muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguno que pueda decir algo? Sentirte pequeña. Aquí ya sí que no oigo yo. Sentirte pequeña. Sentirte pequeña, muy bien. ¿Alguna? Especial, débil, especial. Especial. Algunas veces. Muy bien, especial. Sentirte pequeña, insegura. Muy bien. ¿Alguna más que quiera? Es que es muy importante que hagamos una diferenciación entre lo que es vulnerabilidad y debilidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Según el ámbito en el que nosotros tratemos estos términos, pues significan cosas diferentes. Os digo la definición objetiva. La debilidad es una deficiencia interna del individuo y la vulnerabilidad es la exposición a sufrir un daño externo que se puede evitar si se gestiona de manera adecuada. ¿Vale? Entonces, centrándonos en el emocional, la vulnerabilidad. Estas son definiciones objetivas encontradas en Internet, en fuentes muy, de rigor, ¿no? Se define la vulnerabilidad como la valentía que uno tiene de mostrarse como es, de manera auténtica y sin miedo. Por eso hay dos palabras que para mí yo relaciono con vulnerabilidad. Una, humildad, y la otra, autenticidad. Porque al final la vulnerabilidad es algo que tiene ese aspecto positivo, porque tenemos la capacidad de poder aceptar nuestra debilidad y mostrarla a los demás sin miedo y sin complejo. En cambio, la debilidad no. La debilidad, como decía antes, es esa deficiencia interna que tiene el individuo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nos sentimos débiles? Que no tenemos las herramientas para poder gestionar emocionalmente cuál es el problema que tenemos, ¿vale? En este caso, os digo yo, a nivel personal, mi pérdida auditiva. No sé si los que estáis aquí, que levanten la mano quién tiene pérdida auditiva o quién usa audífonos. Ah, vale, perfecto. Oye, pues somos dos. Yo pensaba que íbamos a ser más. ¿Alguno que piense que no escucha bien y que cree que puede necesitar audífonos? Vale, bueno, muy bien. Bueno, pues, ¿qué es lo que nos pasa en esta sociedad? Yo creo, yo que sepáis que llevo desde el año 2008 trabajando con las redes sociales. En las redes sociales, pues, son una plataforma que para mí aporta mucho valor porque se puede compartir mucho contenido de valor, pero es verdad que tiene, pues, su parte peligrosa si al final nos centramos solo en quedarnos en la superficie. Y eso es el peligro de las redes sociales y de todo el mundo de la tecnología, ¿no? De quedarnos en la superficie y solo valorar a la persona por su físico. Y no descubrir que el valor que tenemos cada uno hay que descubrirlo mirando de manera profunda. Y hoy vamos a trabajar eso, esa mirada profunda. Porque más allá de que nosotros tengamos unas facultades físicas que algunas pueden fallar, como en este caso lo mío, la audición, mi valor no está en que yo tenga este problema. Mi valor está en que el otro sepa descubrir ese tesoro que yo tengo dentro, igual que yo descubrir el tesoro que tiene la otra persona cuando la tengo enfrente. No sé si habéis leído este libro. Es de Aldous Huxley. Se llama Un mundo feliz. Os lo recomiendo, es un libro muy bueno. Es verdad que habla de una distopía en el que aquí define un mundo perfecto, donde la gente tiene un físico perfecto, donde no tiene ningún problema, donde no hay sufrimiento, donde no hay compromiso, donde no hay al final esos momentos de esfuerzo para conseguir las cosas. ¿Y qué es lo que refleja este autor? Que a mí me encanta, que al final ese camino no nos lleva a la felicidad, es la búsqueda de la perfección. Al final,
lo que nos hace realmente felices es poder ir encontrando esos caminos que nos pueden ir a ayudar a superarnos cada día. Porque yo siempre digo, si el mundo fuera perfecto, ¿qué sentido tendría que estuviéramos aquí? Sería un rollo, ¿no? Porque no tendríamos ningún reto que alcanzar y al final, bueno, pues eso te deja anclado en un mismo lugar y yo creo que la vida, al final, lo que se define es con todos los retos que nos ayudan a poder salir de nuestra línea de confort, a crear nuestras familias. Ninguna familia es perfecta. Siempre tenemos, ¿no? Vamos, que levante la mano quien tiene una familia perfecta. Pues tenemos nuestros problemas, nuestros conflictos y ahí, de eso se trata la vida, ¿no? En poder gestionar esos conflictos. Hay otro libro que a mí me encanta, que se llama El hombre en busca de sentido. Este es de Viktor Frankl. ¿Alguien lo conoce? Bueno, pues es un psicólogo que vivió en los campos de concentración nazis. Él sobrevivió a los campos de concentración. ¿Y por qué sobrevivió? Porque tenía un propósito. Quería compartir con el mundo lo que le había ayudado a sobrevivir a esa dura situación. Y está aquí. También es un libro que os recomiendo que lo leáis. Y no es solo ese propósito que tenía, sino el poder conectar con el amor. Pensar en su mujer, todo lo que le llevaba a la mente a poder pensar en positivo. Y es que eso es clave en nuestra vida. ¿Con qué actitud nos tomamos lo que nos pasa? Imaginaros esa dura situación que ninguno de nosotros, por suerte, hemos tenido que pasar por esto. Pues imaginaros el testimonio tan valioso de esta persona que nos puede ayudar a nosotros en cada una de nuestras circunstancias, porque todos tenemos nuestra cruz. Aparentemente, como decía antes, se puede juzgar por lo superficial. Uy, esta persona en redes sociales que va a planes de lujo y está vestida, uy, que está perfecta. Nadie está libre de esos momentos duros. Por mucho que al final nos vendan una película que no es. Nadie está libre, como decía antes, en este mundo feliz y perfecto. Porque no hay nada perfecto en este mundo en el que estamos. Y de eso se trata, de poder ir viendo cómo nosotros podemos ir gestionando emocionalmente nuestras circunstancias. Escuchad con atención, por favor. Os voy a leer el fragmento de la libertad interior de la que habla Viktor Frankl. Entonces, os cuento aquí, por ejemplo. Los supervivientes de los campos aún recordamos a los hombres que iban a los barracones a consolar a los demás, ofreciéndoles su único mendrugo de pan. Quizás no fueron muchos, pero esos pocos son una muestra irrefutable de que al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa: la libertad humana, la libre elección de acción personal ante las circunstancias, para elegir el propio camino. Y allí siempre había ocasiones para elegir, cada día, cada hora. Brindaba la oportunidad de tomar una decisión que estipulaba si uno se sometería o no a la presión que amenazaba con arrebatarle el último vestigio de su personalidad, la libertad interior. Una decisión que prefijaba si la persona se convertiría, al renunciar a esa libertad interior y a su dignidad como persona, en un juguete de las condiciones del campo, dejándole moldear por ellas hasta convertirse en el prisionero típico. Me salto alguna cosita para no... dice, precisamente esa libertad interior que nadie te puede arrebatar. ¿Cómo decides tú tomarte las circunstancias que te pasan en tu vida? Confiere a la vida intención y sentido. Una vida activa cumple con la finalidad de brindar al hombre la posibilidad de desempeñar un trabajo que le proporciona valores creativos. Una vida contemplativa también le concede la posibilidad de hallar la plenitud al experimentar la belleza, el arte o la naturaleza. Bueno, pero también atesora sentido una vida exenta de creación o contemplación que solo admite una única capacidad de respuesta: la actitud de mantenerse erguido ante su inexorable destino, como por ejemplo en un campo de concentración. Y ya por último de este libro os leo:
La actitud con la que un hombre acepta su destino y el sufrimiento que éste conlleva, la forma en que carga con su cruz, comporta la singular coyuntura, incluso en circunstancias muy adversas, de dotar de sentido profundo a su vida. ¿Y por qué cuento yo todo esto? Pues cómo me tomo yo la pérdida auditiva. ¿Me la tomo de una manera negativa o sacando lo positivo? Porque eso no depende de nadie, depende de mí. Ese viraje a mí me cambió mi vida. Esa manera de cambiar esa mirada de cómo aceptar mi vulnerabilidad de la pérdida auditiva me ayudó mucho. Y de hecho por eso estoy aquí, compartiéndolo sin complejos. Porque aunque vengo de un mundo pues que todo el mundo en el fondo admira, el mundo de la moda, las modelos, que parece que todo es perfecto, yo quiero sentarme aquí para compartir un testimonio de que nada es perfecto. De aunque tengamos una imagen aparentemente perfecta, luego el mundo de las modelos, de tal, también cada persona es un ser humano y tiene sus circunstancias. En mi caso esta, otro tendrá otras, ¿no? Entonces, el último que os leo, porque por eso la conferencia era para que... Este libro, La nada es todo. ¿Quién lo ha escrito? Una persona con una historia de superación increíble. En Instagram, si tenéis alguna cuenta de Insta, se llama Un Trasplantado. Se llama Pablo Delgado de la Serna. ¿Lo conoces? Bueno, pues Pablo Delgado de la Serna es un señor que es admirable, no tiene piernas, tiene problemas de riñón, todos los días tiene que hacer diálisis con, bueno, pues para el tema suyo del riñón. No sabéis si, todo, trasplantado, no sabéis, bueno, os lo cuento para que sepa. Aquí está Pablo y dice, os digo para que conozcáis su biografía, un reflujo vesicoureteral que hoy apenas sería un problema cambió el rumbo de su vida desde el principio. 38 cirugías, 3 trasplantes renales perdidos, más de 11 años en diálisis y la amputación de una pierna, mientras la otra sigue peleando. La enfermedad no fue un paréntesis ni una pausa, fue el lugar donde aprendió a vivir de verdad, a mirar el sufrimiento sin huir y a acompañar el de los demás. Bueno, pues esta es la historia de Pablo y ese es, me parece que le he escrito 3 libros, este es el tercero que acaba de lanzar. ¿Cómo se toma su problema, no? Bueno, os voy a leer solo. Este libro es altamente recomendable y dice, aquí, en la adversidad crecemos en humildad y amor. Cuando la enfermedad... Me voy a levantar para que, por respeto a la persona que estoy leyendo. Cuando la enfermedad llega, nos cambia a todos, tanto al que la sufre como al que la acompaña. Es un camino duro, pero lleno de lecciones que nos transforman. Estos días de hospital he tenido un periodo de dependencia casi absoluta. Depender no es fácil, a todos nos gusta ser fuertes y capaces, pero tiene un proceso mental, al menos a mí me pasó, que es constructivo. La dependencia enseña a confiar en otros y a aceptar nuestra fragilidad. La enfermedad rompe las ilusiones de autosuficiencia y abre las puertas de la humildad, que decía antes, de la pérdida auditiva, te ayuda a entender que tú no eres perfecto y que necesitas ayuda. Yo sin audífonos no puedo oír, no me puedo relacionar. Sigo con Pablo. A veces reconocer que necesitamos ayuda es el primer paso para crecer, que esto cuesta mucho, entender que necesitamos ayuda. Hay que ser humilde. Dice, a veces reconocer que necesitamos ayuda es el primer paso para crecer, para hacernos fuertes de otra manera, desde la humildad, el agradecimiento, la paciencia y el amor. Quien acompaña aprende el valor del servicio. Aquí te acompañan en ese proceso de la pérdida auditiva desde el principio, en una atención súper personalizada. Dice, no es fácil ver a alguien que ama sufriendo, pero en ese darse brota algo profundo, el amor. Entonces, para que veáis un poquito esa idea que os decía, de que aunque tengamos cada uno nuestros problemas, si cambiamos la mirada, podemos darle un sentido a ese problema que tenemos. Y la suerte es que hay veces que el problema tiene solución.
en este caso la tecnología, ¿no? Que a mí me permite poder escuchar adecuadamente. Entonces, ya habiendo mencionado 3 autores que creo que eran interesantes para la charla de hoy, me meto de lleno en mi libro. ¿Por qué? Porque aquí ofrezco las claves que a mí me han ayudado a poder ver y relacionarme con la realidad de otra manera, a poder aceptar más mi problema, a poder tener una mayor empatía con los demás. ¿Y cuáles son esas claves? Voy a profundizar un poquito, bueno, pues para que las entendáis. Si ya queréis ir más al detalle, os invito a que leáis el libro que tenéis en vuestras manos, ¿vale? El primero, ¿cuál es la clave importante para poder llegar a abrazar la vulnerabilidad? Aprender a mirar. Y me diréis, pues eso está tirado, ya miramos. Sí, pero vamos muy rápido. Estamos en un mundo tecnológico con mucho scroll y no nos permite mirar de manera profunda. ¿Quién ha leído El Principito? Hay una frase muy importante que es clave, que dice, lo esencial es invisible a los ojos y solo se ve con el corazón. Si al final miramos al otro solo desde su imagen, nos perdemos la parte más importante. Yo siempre digo que el ser humano es una unión de dimensiones. El físico, por supuesto, es importante, tenemos que cuidarlo. El aspecto, por supuesto, la salud, hacer deporte, la nutrición, todo esto es muy importante. Pero, ya tenía aquí, no es lo único importante. Si no tenemos ese sustento interior, al final nos acabamos, da igual, por mucho que estés guapísimo por fuera, si no tienes ese sustento interior, al final te acabas derrumbando. Entonces, esa mirada profunda, lo podéis ver, por ejemplo, en la página 30, os leo un poquito aquí para que veáis, iros todos a la página 30, en la mirada profunda, hay uno de mis profesores que se llama Alfonso López Quintás, hablaba de esa mirada. Entonces, hay una frase muy buena que dice, la mirada, en la página 31, perdón, la mirada es un sello de identidad de la persona. Cómo miramos a los demás define cómo somos. En las cosas en las que yo me fijo, revela mucho sobre cómo soy. Cuando yo me miro al espejo cada mañana, ¿en qué fijo la mirada? ¿En el grano que me ha salido aquí? ¿En qué? Porque, o la arruga, que me está saliendo una arruga. Pero no nos damos cuenta que esa arruga se produce por haber reído, haber experimentado. ¿Cómo me miro al espejo? ¿En qué centro mi mirada? ¿Y cómo miro a los demás? Mira, hoy quería traeros algo gráfico para entender las capas de la persona. Iba a comprar una cebolla, pero digo, no es cuestión de ponerme aquí a llorar. Uy, esto, mira, se me ha roto el zapato, pero bueno, da igual. Entonces, me he ido a por una col. A ver, quita una hoja. Ah, que quita una entera. Dale. Es muy grande. Te la regalo, la hoja para ti. Sí, pues va a ser que no. Venga, dale fuerte. Va a ser que no me vale para nada. Venga, otra. Oh, mira qué agua. Una hoja. Qué agua ya. Eso. Me ha tocado lo más grande. Que pesa, la col pesa. A ver. ¿Qué experiencia sacamos de esto? ¿Qué es lo que pasa? Que esto es descubrir al ser humano. Es quitarle sus capas y poder llegar al corazón. Y muchas veces no hacemos ese ejercicio porque vemos al otro como un medio para conseguir mis fines. Ah, no, me interesa esta porque voy a conseguir tal. Pero me he parado a escucharle con atención y a conectar con sus miedos, sus vulnerabilidades, sus necesidades, a entender que tiene un problema auditivo, no escucha bien y tengo que prestar más atención y tener más paciencia con esa persona. Este ejercicio es súper importante y en eso consiste, en la mirada profunda y en el autoconocimiento, en entender que nosotros no somos solo nuestro físico y nuestro valor está dentro.
¿Cuál es otro de las claves? Mira, no quiero que os desconectéis. Mirada profunda. Primera clave. Autoconocimiento. ¿Qué cosa soy yo? Acordaros de la col. No solo soy mi físico, tengo también mi mente, mis emociones, mi dimensión espiritual, muchas dimensiones. Y desde luego, personalmente, a mí la que me sostiene es la de la vida interior. Que esa es la que me ha ayudado también profundamente a poder practicar más esa mirada profunda, ¿no? Cuando hago meditación, cuando hago yoga, cuando practico oración, todo esto me ayuda a poder descubrir todo esto que os estoy contando ahora y a poder conectar más desde lo profundo. Otra clave, el propósito. ¿Yo para qué vivo? ¿Para conseguir beneficio para mí misma? ¿O para que yo mi talento y los dones que la vida me ha dado los pueda también compartir con los demás? Yo he compartido esto porque es un propósito de vida. No me quería quedar todo lo que había aprendido para mí. Era mi manera de darlo a los demás. Entonces creo que cada uno... no sé si alguien ha oído hablar de un concepto japonés que se llama el Ikigai. Vale, pues el Ikigai es súper interesante. Se llama... Bueno, el Ikigai significa la razón de ser. ¿Qué significa eso? Bueno, pues eso es la unión de 4 conceptos. Es lo que a mí me gusta hacer, lo que me gusta hacer, lo que se me da bien hacer, lo que yo puedo aportar al mundo porque hay una necesidad en el mundo y yo puedo aportarlo, y lo cuarto, por lo que al final yo puedo pagar mis facturas. Esos 4 conceptos dan el Ikigai. Y es el propósito vital. ¿Para qué vivo yo? ¿Para qué? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Solo para mí? Y esto es una pregunta que a mí me gustaría que vosotros reflexionarais cada uno en su ámbito. Porque cada uno es único e irrepetible. Tiene un don, tiene un talento distinto y con ese talento puede hacer muchas cosas que vayan más allá de uno mismo. Ese propósito también te cambia la vida. Yo estoy aquí sentada porque cuando acepté mi problema de pérdida auditiva, dije, pues yo voy a compartir mi testimonio. Hay muchas personas que tienen complejo a la hora de usar audífonos y la verdad, pues me gustaría ayudarles y darles a entender que el valor de su persona no radica en esa discapacidad ni en esa vulnerabilidad, sino su valor va mucho más allá, ¿no? Y de hecho es lo que, bueno, pues hablamos ahora en toda la charla. ¿Cuál es otra clave? Repito, mirada profunda, autoconocimiento, propósito, valores. Valores. Hay gente que le da ese complejo porque piensa que otros ya no le van a valorar igual. Pero claro, entonces esa persona que no valora a alguien porque tenga una pérdida auditiva, entonces no está alineado con mis valores. ¿Desde dónde me muevo yo? Desde el ser, hacer o tener. Yo hago las cosas porque quiero acumular más, tener más, porque quiero hacer, o porque quiero ser mejor persona. Es una reflexión también que es muy importante que cada uno, bueno, pues la tenga dentro a la hora de actuar, ¿no? De tomar una decisión. ¿Yo estoy juzgando a esta persona porque tiene pérdida auditiva de verdad? ¿De verdad para ti eso es importante? ¿O realmente tengo compasión y empatía con esa persona, valores, para ponerme en su lugar y entender lo difícil que se le puede hacer una conversación y tener paciencia con esa persona? Porque es verdad que hay muchos familiares que al final, familiares de personas con pérdida auditiva, que dicen, fulanito, a ver, o fulanita, ponte el audífono, porque es que... Y es verdad, porque hay veces que la persona tiene que aceptar su problema porque al que convive se le puede hacer muy difícil, ¿no? Yo creo que es un paso de los dos, ¿no? De aceptar esa pérdida auditiva y decir, lo necesito, y la familia, las personas que rodean, amigos, pues tener paciencia, ¿no? Con esa persona. ¿Qué otra clave? Las relaciones de valor. ¿Y por qué digo las relaciones de valor? Porque al final, ¿cómo construyo yo mis relaciones? Si a mí realmente me afecta que una persona tenga pérdida auditiva, no me interesa esa persona para construir una relación personal con ella, ¿no? Porque
sus valores y los míos no están alineados. Al final yo creo que es muy importante en esta era, más que nunca, impulsar y sacar todo lo que nos hace más humanos. A una persona que realmente busque la perfección humana, como en este libro, y le importe esas vulnerabilidades, realmente dices, bueno, pues no va muy alineado con quién soy, ¿no? Luego la vida interior. A mí me ha ayudado muchísimo a aceptar este problema. En mi libro, en el capítulo 9, hablo de ello. Meditar, el yoga, toda la oración, cada uno, independientemente de sus creencias. Ahí pongo hacia la espiritualidad integradora, porque yo respeto muchísimo la creencia que tenga cada persona. Para hablar en términos universales, para mí la mejor religión es la del amor, la que nos hace mejores personas, cada uno desde su ámbito, porque el viajar también te ayuda a entender que hay muchas personas que tienen cada uno su camino espiritual y hay que tolerar eso. Lo importante es que esos caminos nos ayuden no a generar conflictos y guerras, sino a unirnos. Y bueno, los viajes y el éxito. ¿Qué significa el éxito? Pues hay una palabra, que también lo explico en el libro, que inventó Aristóteles, una palabra un poco compleja, pero a mí me encanta. Se llama eudaimonía. ¿Qué significa eudaimonía? Es la felicidad que uno siente, el bienestar que uno siente cuando se convierte en su mejor versión. Y a mí esto me encanta. Es como el florecimiento personal. Es tener la capacidad de poder llegar a ser lo que estás llamado a ser. Y eso hay que trabajarlo. Primero, el autoconocimiento. ¿Quién soy yo realmente? Por eso Sócrates decía que era el primer principio de la sabiduría. Tú tienes que empezar sabiendo quién eres tú, deshojando esa col, para luego poder descubrir ese talento que tienes, el ikigai japonés que os he dicho, para poder aplicarlo en cada uno en sus trabajos. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces? Nos pasa esto. Mirar, nos pasa esto. Esto. Y es que nos colocamos una máscara preciosa y maravillosa para protegernos, porque tenemos miedo. Y luego confundimos nuestro ser real con nuestra máscara. Y la realidad es que nuestro ser real llega cuando nos quitamos esa máscara. Y cuando nos quitamos esa máscara es donde está nuestra autenticidad, que es lo que realmente nos conecta con los demás. Porque cuando uno se muestra perfecto y tal, al final es algo aspiracional que no puedo ni tocar. Hay que bajarlo para mostrar que todos, en definitiva, somos humanos. Da igual la posición social que te haya tocado desempeñar en nuestra vida. Cuando tú ves un actor de Hollywood, tal, no sé qué, que lo puedes idolatrar, si a esa persona se le pincha, sale sangre. A ti también, a mí también. Esa persona llora, esa persona va al baño, come. Pues esa, al final, tenemos que colocarnos en esa dimensión donde todos somos uno. Claro. Independientemente de las circunstancias que nos ha tocado vivir. Y eso es lo que yo quería con la charla de hoy, el poder fomentar ese cambio de mirada, el poder abrazar la vulnerabilidad, que a cada uno nos ha tocado vivir una. A mí la pérdida auditiva, pero a ti también, y a algunos, no sé lo que os habrá tocado a vosotros, pero ahí lo tendréis. Y yo creo que lo más importante es pues, poder abrazarlo. Esa que os he leído de Viktor Frankl del campo de concentración, esa libertad interior que cada uno tiene dentro de sí mismo para poder aceptar ese problema. Entonces, bueno, pues por ir terminando, ¿qué me ha aportado a mí la pérdida auditiva? De positivo. No voy a hablar de lo negativo. Porque yo aquí, ayer, preparando mi charla, saqué pues 8 cosas que os la voy a compartir. Lo primero, ante todo, aceptar que no soy perfecta. Es decir, impulsar mi humildad. Saber que tengo mis taras, como todo el mundo. Luego entender, como os he explicado antes, que mi valor
va más allá del cuerpo físico. Y que el verdadero tesoro de la persona se encuentra con la mirada profunda. Acordaros, lo esencial es invisible a los ojos y solo se ve con el corazón. ¿Qué más me ha permitido la pérdida auditiva? Desarrollar mi vida interior, refugiarme ahí también, sostenerme dentro. ¿Y cómo lo hago? Pues también a través del silencio, que lo bueno que tiene la pérdida auditiva es que cuando no quiero escuchar algo que no me aporta nada porque que me produce toxicidad, hago así, ¡ping! Por ejemplo, ayer mis vecinos, que son chicos jóvenes, digo, qué suerte han tenido conmigo. Porque claro, cualquiera llama a la policía y, oye, que estáis montando aquí una juerga, tal. Pues yo hago así, me quito los audífonos y nada. No escucho nada. Digo, pero qué maravilla, ¿no? Esto es algo, ¿no?, digno de agradecer, qué maravilla. O ahora que tenemos mucho calor, no sé quién duerme con el aire acondicionado, pero el aire acondicionado hace ruido. Bueno, pues yo duermo como Los Ángeles. Me quito el audífono y nada. La verdad que ahí también es otra cosa que saco de positivo. ¿Qué me ayuda también? A mejorar mi empatía con los demás, a entender, como decía antes, que cada persona tiene su tara, su cruz, su momento duro, y a poder conectar con el otro de una manera más profunda, no quedarme solo como en las redes sociales, ¿no?, que se juzga la vida de una persona sin haber conocido realmente su historia. ¿Qué me ha permitido también la pérdida auditiva? Establecer vínculos con personas de una manera más profunda y auténtica. Con esas personas que han tenido la paciencia conmigo de prestar atención y de prestar su tiempo e intención y ganas de querer escuchar y de querer poder contarme qué se dice en una mesa cuando yo no me entero y pregunto 3 veces, perdona, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? Pues al final con esas personas es como se puede construir esos vínculos profundos. Que eso es otro de los peligros que tenemos hoy con el mundo digital. Es que no tenemos la capacidad de poder establecer relaciones profundas y por eso hay un virus tan grande de la soledad. Porque tenemos que salir de las pantallas y poder trabajar en alimentar esos vínculos, en construir esos vínculos personales. Pero eso requiere tiempo, esfuerzo, sacrificio, paciencia. Y todo esto me lo ha enseñado mi vulnerabilidad. También en sentir más amor, porque cuando uno tiene una discapacidad, que nos volcamos con él, nos volcamos más con él, con lo cual es un regalazo, sentir más amor, que es muy importante. Dijo Dostoyevsky que la belleza salvará al mundo, y es del amor es de donde emerge esa belleza. Y yo creo que es muy importante que cada uno de nosotros tenga ese compromiso personal de poder ser agente de cambio, catalizador del amor, promover esas relaciones más amorizantes. Me encanta esa palabra, amorizante. Me encanta esa sonrisa. ¿Qué me ha permitido también la pérdida auditiva? Impulsar mi atención, a prestar más atención, porque hay mucho déficit de atención. Hay muchas patologías, TEDAH, bueno, pues de todo la falta de atención, ¿no? Cuando uno tiene pérdida auditiva, al final tiene que enfocar más la mirada de la persona que habla, en lo que está escuchando, para poder recibir la información de manera completa. Y bueno, pues en el fondo, en definitiva, lo que yo quería transmitir con esta charla es entender que la vulnerabilidad al final impulsa nuestra humanidad, porque no somos máquinas. Y de eso se trata, de abrazar esa vulnerabilidad. Entonces, bueno, me voy a callar porque si no vas a decir esta que pesada. Y yo he preparado un ejercicio de meditación. No sé si os parece que lo hagamos. Hay una meditación primero para relajaros y luego para reflexionar sobre una serie de cuestiones. ¿Os parece que cerremos los ojos para poder adentrarnos en ese momento? Bueno, pues os voy a pedir que os relajéis, cerréis los ojos, no tengáis miedo, que no va a pasar nada malo.
vamos a hacer ese viaje hacia el interior, que espero que vosotros cuando tengáis algún ratito tranquilo lo podáis hacer. Bueno, pues sentaros en la silla de una forma cómoda, cerramos los ojos y centrar vuestra atención en vuestra respiración. Inspirad suavemente y sin esfuerzo. Y cada vez que lo hagáis, introducir aire limpio y fresco. Y además, imaginarlo de un color. ¿Qué color tiene ese aire? Bueno, pues ahora cuando lo expires, expulsa todo lo negativo. El cansancio del día, el estrés, las preocupaciones, los desencuentros que habéis tenido. Y ponerles también un color a esos desencuentros. Mientras vais inspirando y expirando, concentraros en vuestros pies. Tienen que estar sólidamente anclados en el suelo. Imaginad que unas grandes raíces van saliendo de ellos hasta el centro de la tierra. Desde los pies, imagina la circulación de la sangre y cómo ésta va ascendiendo lentamente hacia tus tobillos. Concéntrate solo en tu circulación. ¿Qué se mueve primero lentamente? Y en tu respiración, mientras inspiras y expiras 3 veces. Inhalo y exhalo, pues sintiendo cómo el aire va saliendo de mis pulmones. Inhalo de nuevo. Exhalo. Y ahora que ya estamos más relajados, voy a pediros que penséis en una situación incómoda que hayáis vivido. Los que tenéis pérdida auditiva, pues una situación incómoda, por ejemplo, que os haya provocado la pérdida auditiva. Conectad con esa situación y recuerda qué sintiste. Haz como si lo vivieras por segunda vez. ¿Qué sentiste en esa situación incómoda? Empecemos por el cuerpo. ¿Cómo lo somatizaste? ¿Qué sentiste físicamente? ¿Una punzada en el estómago? ¿Mareos? ¿Ansiedad? ¿Te quedaste sin respiración? ¿Se te aceleraba el corazón? ¿Cómo te sentiste? ¿Y qué pensamientos empezaron a aflorar en la mente ante esa situación? ¿Estoy haciendo el ridículo? ¿No valgo nada? ¿Me van a dejar de lado? ¿Ya no intereso? ¿Tengo miedo? ¿Cómo le llamarías a ese sentimiento? ¿A qué comportamiento te llevó toda esa situación? ¿Cómo te comportaste? ¿Qué máscara te pusiste para poder protegerte ante ese momento en el que te sentías tan mal? ¿Y qué te lleva a no compartir ese problema? En el caso de las que tengáis o de los que tengáis pérdida auditiva, ¿qué te lleva a no compartir tu problema de pérdida auditiva? ¿Qué quieres proteger de ti? ¿Y por qué? ¿A qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo a no mostrar esa vulnerabilidad? ¿Qué es lo que te resulta más duro? ¿Y qué es lo peor que te podría pasar por tener esa vulnerabilidad?
¿De qué forma crees que esa vulnerabilidad dejaría de ser una limitación para ti? ¿Qué crees que te puede ayudar a aceptarla mejor? Si tuvieras que escoger una metáfora de tu vulnerabilidad, ¿cuál sería? ¿Qué te ayudaría a sentir más paz? Y ya que vamos sintiendo esa paz, os pediría que os quedarais unos minutos conectados con vuestra vulnerabilidad. Quererla. Abrázala. Es parte de ti. Acéptala como parte de tu grandeza de ser humano. Y ya poco a poco vamos abriendo los ojos. Cuando estéis listos, y agradecer el aquí y el ahora en este centro de Aural Centros Auditivos que inaugura en Getafe y que ha tenido la generosidad de invitarnos a compartir este bonito encuentro que sin vosotros no hubiera sido posible. Y quería daros las gracias. Si queréis algo que compartir, bienvenido sea. De verdad, alguna persona que quiera compartir algo, pues somos todo oídos. Y si no, pues os abrazo desde aquí y os doy las gracias por escuchar y por estar y por ser. Muchísimas gracias y nada,